Segundo bloque de Medical Televisión. ¿Cómo le va, doctor Marcos Arabel? Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Especialista en otorrinolaringología. Así es. Bueno, esa palabra larguísima y complicadísima que algún día la vamos a descifrar acá, le cuento. El doctor está acá para que hablemos de disminución de audición. Él es especialista en ese tema, específicamente la audición. Yo sé que va a tener un montón de consultas que puede hacerlas llegar al 11 72 01 0101. Recuerde que el programa lo repetimos el domingo al mediodía por la pantalla de Multivisión y si no, nos encuentra en YouTube. Hemos preparado un informe. Bueno. Pero más allá del informe, ¿usted también tiene la sensación de que nos resistimos hasta último momento de aceptar que por ahí tenemos un problema en la audición? Sí, el problema de la audición es un problema invisible. Mucha gente no se da cuenta que lo padece hasta que la situación se torna un poco insostenible, ¿no? Y después eso lo vemos también en la familia, cómo los familiares se terminan fastidiando con la persona que no escucha y la persona que no escucha con ellos. Entonces termina habiendo ahí una dificultad. Y hace un rato hablábamos con periodistas antes de que comience el programa y muchos nos pasa que no sabemos si tenemos un problema en la audición o somos distraídos. También. Vamos a preguntarle si eso se puede confundir. Presentamos el informe, ¿le parece? Lo veamos. Señor director. ¿Le pueden... Los problemas de audición son una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Estos problemas pueden variar desde una pérdida leve hasta una pérdida completa de la capacidad auditiva. La pérdida auditiva puede ser causada por una variedad de factores, desde la exposición a ruidos fuertes hasta problemas médicos. Son una afección común que puede afectar la calidad de vida de una persona. Es importante buscar tratamiento si se experimenta algún síntoma de pérdida auditiva. Un profesional puede proporcionar una evaluación exhaustiva y recomendar el tratamiento adecuado para la condición específica. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo hay alrededor de 466 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, lo que representa aproximadamente el 5% de la población mundial. Se estima que el número de personas con problemas de audición aumentará a más de 900 millones en 2050. La pérdida auditiva inducida por el ruido es uno de los problemas de salud más comunes en los trabajadores de todo el mundo. En cuanto a los niños, aproximadamente 34 millones de niños en todo el mundo tienen discapacidad auditiva y el 60% de los casos son prevenibles. Según la OMS, en Argentina, alrededor del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad auditiva y el 1,5% de la población tiene una discapacidad severa o profunda. En cuanto a la edad, el 30% de las personas mayores de 60 años tiene problemas. También se ha informado que la exposición laboral a ruido excesivo es una de las principales causas de discapacidad en este país. Además, según el Ministerio de Salud de Argentina, la discapacidad auditiva es una de las principales causas de discapacidad permanente en el país, por lo que es fundamental promover la concientización sobre los riesgos a la exposición del ruido excesivo y la necesidad de tomar medidas preventivas para proteger la salud auditiva. Doctora Arabel, ¿qué es lo más frecuente que ocasione la pérdida auditiva? Bueno, esa pregunta depende mucho del grupo etario del que estemos hablando. En adultos, después de los 65 años es de esperar que empiece lo que denominamos la presbiacusia, que es una disminución de la audición consecuencia de la edad, un deterioro fisiológico esperable para todos nosotros que se puede presentar antes o después de esa edad, pero es el deterioro que... Natural, como la pérdida de visión, que ¿no? una visión es la presbicia, para nosotros es la presbiacusia. Bien. Eso en cuanto al grupo de la tercera edad. Después tenemos las hipoacusias relacionadas al trabajo, al sonido, al ruido.
Y después las hipoacusias en los niños, que es otro capítulo enorme, que ese tipo de hipoacusias también depende de la edad del niño. Hay niños que nacen con problemas de audición y eso es importante también detectarlo a tiempo dentro de lo que es la prevención. Entonces, depende mucho de qué grupo etario estemos hablando, el tipo de hipoacusia. ¿Y en todos los casos de disminución de audición se puede complementar con el uso de audífonos? ¿Se puede recuperar la audición con algún elemento? Bueno, no todas, Ajá. pero la mayoría. Depende de la intensidad de la pérdida. La audición y a la hipoacusia la vamos a clasificar dependiendo de la intensidad de pérdida y de las frecuencias que se han ido perdiendo. Las frecuencias graves, frecuencias medias y frecuencias agudas. El audífono lo que hace es amplificar el sonido. Entonces, para que un audífono sirva, necesitamos tener restos auditivos dentro de esas frecuencias. Hay que tener cierto umbral de audición. Hay personas que ese umbral de audición está tan deteriorado que el mejor de los audífonos no logra corregir esa pérdida y no le da resultados funcionales al paciente. Y ahí entran otros dispositivos implantables que en lugar de estimulación acústica brindan una estimulación eléctrica, que son los denominados implantes cocleares en algunos casos, y también hay implantes de conducción ósea en otros. ¿Y en ese caso se puede lograr Sí, escuchar? hay personas que puedan no tener alternativas, eso hay que evaluar cada caso en particular, pero la mayoría de los casos se pueden llegar a solucionar. También charlando con algunos colegas decimos, uno normalmente no va a hacerse un control a un otorrinolaringólogo para ver si cómo está el tema de la audición, ¿no? Es como que tiene que esperar a no escuchar para recién. ¿Hay que hacer controles periódicos de la audición? Sí. Después, respondiendo a eso también, dependiendo de la edad. Por suerte, hace varios años, en Argentina hay un programa de detección precoz de hipoacusia que es obligatorio hacer a los chicos recién nacidos estudios de audición, un screening auditivo con autoemisiones acústicas, un estudio muy sencillo que lo hace una fonoaudióloga generalmente. Lo ideal es que se haga antes del alta sanatorial para que el paciente se vaya con un screening realizado. Se tienen en cuenta también factores de riesgos, como para ver si hace falta complementar a ese estudio con otros estudios más complejos. Por un lado eso para el grupo menor de edad, y para los mayores también cuando entramos al colegio, en la primaria, ya se están empezando a hacer estudios auditivos con audiometría, que eso está bueno porque a lo mejor un paciente pasó sus primeros años de vida con una hipoacusia que no fue identificada por sus padres y en esos estudios se pone de manifiesto. Entonces esos controles escolares es una buena herramienta. Después tenemos los controles prelaborales. Las personas que van a entrar a una actividad laboral, que van a estar expuestos a ruidos, las empresas les piden que se hagan estudios. Entonces todo eso es una manera de detectar un problema que muchas personas puede pasar desapercibido. Y sobre todo en los chicos, ¿no? Volviendo a eso, porque los chicos no se pueden manifestar, ellos no saben decir lo que les pasa. Son los padres y los maestros, los docentes los que empiezan a identificar las dificultades que tienen, muchas veces en relación al desarrollo del lenguaje. Un chico que no escucha, lo esperable es que dependiendo de la intensidad de pérdida pueda llevar a limitaciones en el desarrollo de su lenguaje. Claro. Entonces, a veces nos pasa que encontramos esos pacientes tarde y a veces es difícil ofrecerles soluciones cuando no llegamos a tiempo. Bien. Y entonces, ¿encontramos alguna etapa en donde decimos tenemos que hacer controles periódicos de audición? Sí. En adultos, bueno, hablamos de niños, hablamos de los trabajadores y hablando un poco en los adultos, hay gente que ha tenido buenos hábitos de vida y no tiene a lo mejor antecedentes familiares y son personas que pueden llegar a sus 70, 80 años sin dificultades. Pero hay otro grupo de personas que sí tienen antecedentes familiares de hipoacusia, que han tenido malos hábitos alimenticios en relación a la exposición a ruidos y son personas que ya van a empezar a experimentar deterioro. Pero a esa edad el control es voluntario, cada uno decide cuándo va a hacerse una prueba. Yo siempre recuerdo en los años 90 cuando fue la explosión de los dispositivos móviles con auriculares, con el Discman o
las Claro. clásicas radios que llevábamos los adolescentes en aquella época, y ya nuestros padres y abuelos nos decían, van a llegar sordos, les va a hacer daño. Bueno, el informe lo dijo. En el 2050 van a haber muchos más sordos que hoy. Eso tiene que ver con un mundo industrializado, un mundo con mucha actividad sonora. Y los mismos dispositivos electrónicos, los auriculares, también inducen un trauma acústico. Pero eso tiene mucha relación con la intensidad. Uno puede usar un auricular, eso no es un problema siempre y cuando no se exceda en el volumen en que lo usa. Ajá, El problema bien. está ahí, en la Bien. intensidad. Entonces, muchos celulares hoy traen una advertencia. Cuando uno ya se Sí. excede, en la pantalla hay un cartel que te sugiere disminuirlo. Bien. Entonces hay que tratar de usarlo de la intensidad moderada a baja. ¿Qué otra cosa podemos hacer para cuidar nuestra audición? Bueno, evitar los ruidos. Eso es fundamental, evitar ambientes ruidosos, porque eso es algo que no sabemos a quién pueda tener predisposición a que ese ruido le genere una lesión en los oídos. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Entonces lo ideal es que si uno va a una fiesta, tratar de dejarse un poco de los parlantes, tener esa conducta evitativa del ruido. Lo mismo si va a usar una maquinaria como un amolador, un taladro, ponerse una protección auditiva en el momento que esté haciendo esa actividad. Esto es como algo casero. Ya personas que trabajan expuestos a ruidos tienen que usar de manera permanente las sordinas que obturen los conductos auditivos para minimizar el impacto que el ruido genera en los oídos. Bien, ¿y hay algún tipo de vitaminas, suplementos que uno, decir, bueno, son naturales y los consumimos, van a ayudar a proteger nuestra audición? Sí, también los complejos vitamínicos son prácticos usarlos, pero depende más de la alimentación. Las comidas chatarras, bueno, Martín en la entrevista previa hablaba también de esto, cómo esos hábitos saludables mejoran o empeoran nuestra calidad de vida. Entonces, si comemos comidas chatarras, no hacemos actividad física, todo eso predispone a enfermedades crónicas, y esas enfermedades crónicas también pueden tener alguna injerencia en los oídos. Ah, bien, ¿cuáles son las principales? ¿Las infecciosas que tienen que ver con Las los infecciosas virus? también, pero un poco relacionado a las enfermedades crónicas, Ajá. la diabetes, la Sí. hipertensión, eso produce fallas en la microcirculación y pueda llevar a problemas funcionales, no solo del oído, sino del resto del organismo. Sí. Por Y- eso, y esas son enfermedades que tienen que ver con los hábitos muchas veces, ¿no? Bien, las infecciones estas recurrentes también. También las infecciones del oído, hay distintos grupos de patologías. Hay infecciones que afectan al oído externo, que en general son las otitis de pileta, que se realiza un tratamiento y no repercute tanto en la audición más allá del periodo que uno atraviesa la enfermedad. Pero hay otras enfermedades que afectan ya el oído medio, que es una cavidad dentro del oído que está revestido por mucosa. Y eso pueda, en infecciones crónicas y recurrentes, empezar a generar daños dentro del oído medio y de esa manera alterar la conducción del sonido hacia el oído interno, incluso terminar generando cierta afección del oído interno también, por infecciones crónicas. Claro. ¿no? Ahora, doctor, usted habló de mucosas y hay una Sí. práctica que por ahí es muy común, el de los hisopos para limpiarnos los oídos. Sí. ¿Qué recomendación hace al respecto? O las mamás que en pos de atender a nuestros hijos somos las que limpiamos los oídos y por ahí no es un elemento... Bueno, el tapón de cera quizá una de nuestras consultas más frecuentes. Ajá. Y la mayoría de las personas son usuarias de hisopos. Cuando el paciente nos cuenta eso en el consultorio, lo primero decimos que no lo use más. Directamente que lo tire, que lo revole por ahí, pero que no lo use más, porque el hisopo lo que hace es empujar el cerumen hacia dentro del oído y lo termina impactando contra el tímpano. Y esa situación es lo que termina exacerbando el problema del paciente. Claro. Quizá el paciente nota que al usar el hisopo pueda sacar un poquito de cera, pero es más lo que va a empujar que lo que va a sacar. Entonces ese tapón lo va a terminar consolidando y metiendo más dentro del oído y va a ser después más difícil sacarlo. Entonces en general les sugerimos que directamente no lo usen y me preguntan ¿y cómo hacemos? Vengan al otorrino. Ajá. Esa es la respuesta. Al oído, a lo sumo se puede envolver una toalla en el dedo chico y limpiarlo por fuera. Claro. Pero no meter ni introducir nada. Trabitas, Hisopos, hisopos, ¿no? Tenemos muchos pacientes que se traumatizan el tímpano y la cadena osicular por un movimiento intempestivo que termina lesionando y generando secuelas. El tímpano es una membrana muy delicada y relatos de pacientes, estaba limpiándome y pasaron cerca, me empujaron Sí. y ahí se le perforó el tímpano
Y es difícil también solucionar eso. Se puede con una cirugía intentar una reparación, pero no es lo mismo que lo que traemos de fábrica, así que lo mejor es que lo cuidemos. Ahora, y en los chicos también es un peligro esto de que se meten cosas, ¿no? Sí, sí, con los chicos con más razón. La naturaleza es bastante sabia también. El conducto auditivo tiene cierta tortuosidad, o sea que no es un conducto recto. Y en esa tortuosidad evita que esto pueda llegar a generar algún trauma en el tímpano, pero una maniobra intempestiva lo puede lesionar igual. Entonces lo ideal es tratar de evitar esa maniobra, y con más razón en los chicos que ellos terminan imitando, ellos ven que los padres lo hacen y encuentran el hisopo en la casa y allá van. Vamos a responder algunas preguntas, doctor, si le parece. Antes me quedé pensando en esto que decimos, ¿puede ser que se confunda la disminución en la audición con la distracción? Sí, también, eso es medible igual, las audiometrías es la medición de la audición. Nos pasa con chicos también, que los papás nos traen a los niños diciéndome no escucha, y a lo mejor un niño puede ser distraído. Le hacemos una audiometría y eso nos determina los umbrales de audición para cada frecuencia, y si están normales, bueno, decimos capaz que sí, un poco distraído. Claro. Pero sí, es una posibilidad. Vamos a ir, señor director, con la gente que nos está viendo. Acá nos pregunta, ¿qué opciones hay para una persona que perdió toda su audición en un oído? Bueno, depende de varios factores. Primero, la edad del paciente, el tiempo de privación auditiva. Si es un paciente que tiene 50 años y perdió su audición a los 25, es más complejo porque hubo mucho tiempo de privación auditiva y esos centros corticales se van atrofiando, van colonizándose por otras áreas dentro del cerebro. Entonces, lo ideal es tratar de, instalada la hipoacusia, la disminución en la audición, realizar un tratamiento temprano. Cuando hay una pérdida completa de audición, cuando ya el mejor de los audífonos no va, está la posibilidad de implante coclear. El implante coclear, a diferencia del audífono, es un aparato que introducimos dentro de la cóclea, una serie de electrodos, mediante una cirugía para estimular eléctricamente al nervio auditivo. Y eso se conecta a una parte externa. El implante consta de una parte interna que va totalmente por debajo del cuero cabelludo implantado, y se adosa con una unidad externa a través de un imán, que es el procesor de sonido. El procesor de sonido capta el sonido y lo envía a la parte interna y da pequeños impulsos eléctricos dentro de la cóclea para estimular al oído, y de esa manera lograr percibir nuevamente. ¿El sonido es parecido o se representa igual? La experiencia de los pacientes al principio lo notan como un sonido metalizado, pero muchos pacientes con ejercitación y con mucha terapia, porque esto no es me pongo el implante y salgo escuchando, hace falta que a ese paciente al mes de la cirugía se haga un encendido, una calibración, ahí entra en juego una fonoaudióloga, y también una fonoaudióloga es quien hará la rehabilitación auditiva de ese paciente. Entonces va a necesitar mucho tratamiento para poder darle identidad a los sonidos que empieza a escuchar con un implante. O sea que hace falta una rehabilitación después de implantado. Acá tenemos otra consulta de un televidente. Dice, a mi abuelo le recetaron audífonos, pero no los quiere usar. ¿Qué pasa si no los usa, doctor? El problema de los audífonos es la aceptación. La gente muchas veces no lo quiere usar por una cuestión estética. Y los audífonos vienen cada vez más pequeños, más discretos, con más funciones, más conectividad. Hoy podés conectar un audífono al celular y hablar directamente. O sea que hay muchos beneficios hoy para usarlo, pero queda todavía ese estigma de lo estético. A lo mejor no tiene aceptación. El problema de que esa persona no lo use es que las personas que tienen problemas de audición tienden a retraerse, tienden a aislarse, y ese aislamiento que lo hacen por una cuestión de incomodidad, de una persona que no escucha una reunión y se pierde la mitad de las cosas, se hace repetir. Llega un momento en que dice yo no voy más, y cuando deja de ir a las reuniones se empieza a aislar, y eso sumado a la edad acelera un deterioro cognitivo también. O sea que por una cuestión de salud mental es muy importante que esa persona trate de estimular su audición y que continúe esa vida social que nos mantiene activos. Perfecto. Entonces es importante que le insistan que lo use. Bien, acá está Raquel preguntándonos, dice, tiene 52 años y tiene tinnitus. Quiere saber si tiene solución. Bueno, el tinnitus es el acúfeno, es la percepción de un estímulo sonoro
sin una fuente emisora que lo genere. Uno siente un ruido dentro del oído, pero no hay nada que lo esté generando externamente. Y eso muchas veces es una secuela de un daño que el oído va experimentando. Claro. Es complejo, no es fácil solucionarlo, pero hay algunas alternativas. Hay medicamentos que buscan mejorar la perfusión del oído, hay audífonos que traen enmascaradores, que también es una alternativa útil. Claro. Y una estrategia casera también es al zumbido, que uno generalmente lo siente de noche, cuando se va a dormir, cuando está en silencio, empieza el pitido ese a molestar. Entonces una estrategia es dejar alguna música o algún sonido de su agrado para que eso logre generar un enmascaramiento, que lo tape con otro ruido. Es el cerebro el que hace el trabajo. Exactamente. El ruido es molesto y es real, pero es invisible. Eso lo siente el paciente que lo sufre. Entonces, lo ideal es tratar de enmascararlo con otro sonido para que pueda sobrellevarlo un poco mejor. Y después, bueno, las otras estrategias de medicamentos y siempre tratar de identificar la causa. Hay que ver qué llevó al paciente a que tenga ese zumbido. Si ha sido inducida por el ruido o por alguna enfermedad crónica. Entonces siempre es bueno hacer una evaluación de eso. Doctora Larabel, tengo muchas consultas aquí en la tablet, que enseguida le voy a mostrar la cantidad de mensajes que tiene, pero desde todas las provincias en donde nos ven. Bien. Varios hacen referencia a mareos o vértigos que les provoca el oído. Acá, por ejemplo, Juan, que tiene 60 años, dice si el mareo o vértigo en alguna posición de la cabeza es un problema, entre otros, del oído. Sí. Bueno, el oído tiene funciones de audición y tiene funciones de equilibrio junto con el cerebro y la vista. Y en el oído tenemos 3 conductos semicirculares, 3 de cada lado, son 6 en total, que le informan a la cabeza en qué posición está en relación al espacio. Cuando movemos la cabeza, esos conductos generan descargas nerviosas que el cerebro interpreta como movimiento y ayuda a estabilizarse. Hay situaciones en donde esos receptores fallan y esa falla puede traducirse en los mareos que quizá esta persona tiene. Pero es un caso que hay que analizar y ver, y hay que hacer una serie de estudios, tanto de audición como de equilibrio. Hay pruebas para tratar de identificar dónde está el problema. Acá hay un paciente que tiene 33 años y dice: una consulta, tengo una pérdida leve en ambos oídos después de una otitis, debido a una otitis. Bien. Me hice los estudios y radiografías, notaron que solo tengo abierta una fosa nasal, por ese motivo soy propensa a la sinusitis, me dijeron que debo operarme la nariz para evitar la acumulación de mucosidad, y que eso también puede empeorar la condición de los oídos, ¿es así? Sí, porque los oídos se ventilan a través de una trompa que se llama trompa de Eustaquio, que va del oído medio a la parte posterior de la nariz. Entonces hay situaciones en donde esa trompa se congestiona y esa congestión puede limitar la ventilación del oído. Entonces eso puede derivar en algún grado de hipoacusia y a la vez en alguna enfermedad de la mucosa del oído que pueda avanzar y generar problemas aún mayores. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo, han quedado muchas preguntas sin responder, pero esta me parece que nos interesa a muchos. Nos dice Facundo, quería consultar, ¿los auriculares que van dentro de la oreja son mejores que los que van en vincha o casco por fuera? Bueno, en realidad esa pregunta la respondemos con lo que hablamos antes, de que no importa tanto el tipo de dispositivo que usamos, sino a la intensidad que lo usemos. Si él usa los auriculares intracanales, que se llaman, a una intensidad muy elevada, le va a generar daño, al igual que si usa los envolventes a intensidad elevada. Así que es indistinto. Puede usar cualquiera de los dos siempre y cuando no se exceda. Bien, señor director, estoy improvisando, estoy en el Instagram de esto, porque quería compartirlo. Ahora que nos estamos despidiendo con el doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias por haber venido al programa. Lo vamos a invitar nuevamente porque es un tema que interesa a muchas personas. Tenemos muchas consultas y yo lo que le quería mostrar era esto. Es la reacción de una niña sordomuda por primera vez al escuchar su voz. Me pareció muy tierno. Es un video que se volvió viral en las últimas horas y lo puede escuchar y ver en el Instagram de Multivisión Federal. Llegamos al final. Puede volver a ver este programa el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Dije 10 de la mañana, es al mediodía. Domingo al mediodía. El año pasado era a las 10. Gracias, muchas gracias. A ustedes.